En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz que proceden de Dios Padre y del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Vamos a pedir en este día martes santo, en la misa de 11 horas, por la salud de Lili y de Néstor. Vamos a sumarnos a las oraciones que me pidió Toto Stein desde su nuevo lugar de residencia y de trabajo en México, pedir por sus intenciones, por su familia, y vamos a pedir por todos aquellos que padecen esta enfermedad, por sus familiares, por los que lo asisten. Pidamos perdón al Señor para poder celebrar esta Eucaristía. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a las sombras de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos con la antífona, mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame, inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién eres? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy van continuando esta preparación al momento de la crucifixión. En la primera lectura del texto de Isaías se nos presenta hoy lo que se llama el segundo canto del siervo sufriente. Ya ayer en la misa vespertina había predicado un poquito de lo que son los cánticos estos. Son 4 profecías que tiene Isaías y que los evangelistas van a irlo tomando y lo van a ir mezclando en lo que es la vida de Jesús. El más conocido, les decía, quizás para nosotros es el que está relatado en la Pasión, donde se dice, citándolo al profeta: como un siervo conducido al matadero, endurecía su rostro como el pedernal, y ahí va relatándolo. Pero hoy también se nos presenta este perfil de quién es este siervo de Yahvé. Texto extraño que tiene esos 4 cánticos, ¿sí?, que nos van presentando, y los evangelios inspiran en él, diciendo: en este se cumplió. Lo primero es la elección, ¿sí? ¿Quién es elegido profeta? Nos va a decir hoy el texto de este segundo cántico. Y en realidad empieza a ser también como un contexto de decir la autenticidad del profeta. El profeta que hoy elige Dios, lo elige para un destino que no es favorable para él. No es para su orgullo, no es para su honor, no es para su fama, no es para poder hacer una escuela de seguidores. Quizá estamos más acostumbrados a esos filósofos griegos que para ser sostenidos necesitaban tener ese colegio de seguidores que lo mantenían con su propio sueldo. Acá es al revés. El destino de este profeta no es un destino de gloria ni que se convierta en atractivo, sino que a pesar de la protección de Dios, el pobre, ¿no es cierto?, va a estar sujeto a la incomprensión de esta sociedad. Lo segundo es cuál es el destino. Y acá se abre el destino universal que al pueblo de Israel tanto le costó en aquel momento. Es decir, no solo el pueblo de Israel es el que se salva. Y por eso dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar las tribus de Jacob. La tarea, la misión que tiene él es para toda la humanidad. Yo te destino a ser luz de las naciones. Texto que también tiene su eco en los textos navideños, donde luz para alumbrar a las naciones. Es decir, el mensaje de salvación de Cristo no se reduce a un pueblo, no se reduce a una raza, sino que es para todo aquel que cree y se convierta.
El texto del Evangelio tiene también como un eco con el de ayer. Si ayer era la unción de Betania y el planteo de Judas de por qué se gastaba tanta plata, decíamos 9 meses, era de un jornalero lo que se había gastado María en la unción de Jesús. Hoy vuelve a estar este tema de Judas como el que lleva el tesorero del grupo y el encargado de la caridad del grupo. Pero ante este clima de la última cena se nos muestra este corazón de Jesús. El evangelista Juan tiene como este contrapunto que los otros no lo manifiestan tanto. Desde el inicio de su evangelio, con ese prólogo de la palabra y el verbo que existía de toda la eternidad, nos deja claro la condición de Jesús. Él es Dios. Y esta palabra de Dios hecha carne, y por lo tanto trascendente absolutamente, y se encarna en esta humanidad de Jesús, no lo hace lejano. Es el evangelista que más nos va mostrando los sentimientos de Jesús. Es aquel que llora ante la muerte de Lázaro, es aquel que en el fondo vibra y se compadece con cada uno de los que están aquí caminando. Y hoy nos lo pone claramente cuando dice el discípulo al que Jesús amaba. No pone la palabra el discípulo que más quería a Jesús, sino es al revés. Jesús es el discípulo que más ama, que hoy se anima a hacerle esta pregunta. En este clima de intimidad previo a la cena pascual, Jesús, que nos relata, ¿sí?, en el fondo la última cena, ¿sí?, hoy comienza este texto, nos cuenta el anuncio de Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. Es decir, con esto no solo nos muestra la figura de este discípulo amado, sino también la figura de Pedro y que canta 3 veces. Y por lo tanto, esta negación de Pedro no tiene el mismo valor que la traición de Judas. La negación de Pedro es porque Pedro se equivocó. Asentó el seguimiento de Jesús sobre su fuerza y no sobre la misericordia de Dios. Y por eso el llanto que va a tener después va a ser lo que le va a permitir caminar hacia atrás. La actitud de Judas sí se convierte en la traición. La traición porque después de que le dio el bocado, puso la intención en su corazón. Y él decididamente sale a realizar su plan. Por lo tanto, nos muestran 2 actitudes que tienen el mismo principio, podríamos llegar a decir. El no poder reconocer la distancia que existe entre Dios y nosotros. Que el evangelista dice: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Hay una imposibilidad del hombre para salvarse por sí mismo. Solo Dios es el que nos puede salvar. Ante esta distancia entre Dios y nosotros, nos queda solamente el esperar y el disponernos para que Dios venga y nos busque. Hay 2 resoluciones distintas de este mismo problema. Tanto Pedro como Judas les cuesta en comprender la distancia que existe con Dios. Y entonces son ellos los que toman el destino de sus vidas en sus manos, en vez de confiarse en Dios. ¿En qué se diferencia, podríamos decir, la actitud de Judas y de Pedro? A veces no tanto en lo que han hecho, negándolo o entregándolo, sino cómo lo resolvieron después. Pedro llora amargamente al darse cuenta de lo que había hecho y con eso muestra su arrepentimiento y Dios puede mostrar su misericordia. Con respecto a la vida de Judas, hay un texto muy chiquito en el Evangelio que nos cuenta qué es lo que pasa. Al darse cuenta de lo que Judas había hecho, quiso devolver las monedas a los sacerdotes que le habían pagado para que lo entregaran, y como ellos eran muy escrupulosos, no quisieron aceptar ese dinero porque estaba manchado. Lo tiraron a la colecta, que se pierda ahí en esa sala del tesoro. ¿Y qué es lo que hace Judas? Se va a un lugar alejado, ¿no es cierto? Dice, y creyendo que su pecado era mayor que la misericordia de Dios, se ahorcó. Ahí está el pecado verdadero. Creer que hay algo que el hombre puede hacer, aunque sea el pecado, mayor que la misericordia de Dios. El destino de esa moneda fue comprar el terreno
donde va a ser enterrado este Judas fuera de la ciudad. Pidámosle al Señor, que nos muestra sus sentimientos, que toma a ese discípulo que ama por las actitudes que tiene de cercanía, que nos dé a nosotros las mismas actitudes que Él, que nos enseña el Evangelio de Juan a poder ir desarrollando este gesto de predilección, de amor de Dios por nosotros. Que nos enseñe a aceptar la distancia que existe entre Dios y nosotros, y que eso no nos abrume, sino al revés, nos mueva al arrepentimiento como a Pedro. Porque cuando el hombre queda encerrado en sí mismo, solo nos queda la desesperación y la angustia, que es la que lleva que Judas, creyendo que él sigue siendo más que Dios y más que su misericordia, se encierre en su pecado y termina muriendo en él. Que el Dios de la misericordia, que nos llama a encontrarnos con Él, nos disponga en el corazón para responder a ese llamado de amor que nos hace. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones. Concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Aurelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento, con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que hoy y mañana tendremos misas 11 y 19 horas. El Jueves Santo celebramos la Cena del Señor a las 19. El Viernes Santo, la celebración de la Cruz a las 15 horas. Y el Sábado de Gloria, el Sábado de Pascua, tendremos la celebración de la Vigilia Pascual a las 19. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Tu misericordia, Dios nuestro, libra a tu pueblo de la antigua malicia del pecado y le haga abrazar la novedad de la vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.